Estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por simple yo viviré. Yo estaba solo. Ayer vimos la primera clase que tenía que ver con el tema la unidad de la iglesia durante la pandemia, y entendíamos acerca del concepto de la unidad, que era entre uno y Dios, de abajo hacia arriba, no hacia los lados, y que cada persona que está unida a Dios de esa manera, pues de alguna otra manera está unida a todos aquellos que están unidos así. Ayer hablamos un poquito de esto y les decía yo acerca de ello, y hablaba acerca de cómo es que nos estimuló mucho una joven de la congregación que nos hizo un pastel, el cual pues pudimos comer el día de ayer y fue de gran bendición. Pero regresando al tema, es interesante comprender que Dios estableció un lugar para que su pueblo se reuniera. Esto es, que para que hubiese unidad con Dios se establece un lugar, lo cual era Jerusalén. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo se menciona en las sinagogas hasta el día de hoy, especialmente cuando se celebra una fiesta. El pueblo de Israel se reunía en Jerusalén e iban y alababan juntos. En este momento no solamente estaban unidos con Dios, estaban unidos unos con otros, cantaban a Dios, alababan a Dios, y ellos se estimulaban a través de los cantos. El rey David lo hacía con ellos y era de gran bendición para toda la casa de Israel. Algo que pasó que fue muy interesante tiene que ver con que todos los días que cantó el pueblo de Israel, todos los días que ellos cantaron y todos los días que ellos se reunieron, pudieron participar de una forma indirecta desde cualquier lugar donde ellos se encontraban en los tiempos de los sacrificios de la mañana, de la tarde y de la noche. La escritura habla acerca de ello en cuanto al profeta Daniel, que 3 veces al día oraba y era en dirección a Jerusalén. Una costumbre que fluyó en todos los israelitas, no solamente durante la cautividad, sino antes, cuando estaban esparcidos sobre la faz de la tierra, y en una forma indirecta querían adorar a Dios en un momento del día cuando se ofrecían los sacrificios. Entonces tenemos ya que los sacrificios eran en la mañana, en la tarde y en la noche, cuando ellos lo desean hacer, haciendo de alguna u otra manera lo que hicieron los patriarcas en el mundo antiguo, que establecieron realmente las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche. Cuando hablamos de Abraham, él se me levantó en la mañana y oró a Dios. Cuando hablamos de Isaac, él lo hizo en la tarde. Y cuando hablamos de Jacob, habló con Dios durante la noche. Y en este concepto pues se establece esta misma idea. Un lugar, un tiempo, en dirección a qué. Todo esto tiene que ver con lo que sucedía en cuanto a la unidad de la iglesia. Aún el salmista dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Y esta es la idea. La unidad tiene que ver con ello, entre los hombres y Dios, pero después pasa de la unidad a lo que se considera como la comunión, la koinonía. Un lugar distinto al otro, tal vez sea la sala, tal vez sea el comedor, tal vez sea el estudio, tal vez sea la oficina de casa, pero que preparase un lugar, porque no será un lugar ya común. En un día y en una hora pasará de ser común a un tiempo de adoración a Dios, de tener unidad con Dios de arriba hacia abajo, y eso hace que de igual manera tengamos unidad con todos nuestros hermanos y hermanas. Pero imagínate si el día de hoy en la iglesia sucediera lo mismo que en el Antiguo Testamento, que si un hermano decidiese no guardar la Pascua que ya fue sacrificada por nosotros, esto es Cristo Jesús,
que fuese cortado de la iglesia. Se ve un poquito radical y se ve un poquito estricto. Aquí es donde viene la idea de tener comunión. Hablamos de tener comunión unos con otros. Esta parte de lo que significa en griego koinonía. La palabra koinonía la podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento y se puede entender sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en primera carta de Corintios, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios, versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Esto es, si una persona, si un hermano decide no reunirse un domingo durante la pandemia, ¿cómo se puede mantener en comunión con el pueblo de Dios? ¿Cómo se puede mantener en comunión con Dios? En fraternidad con Dios. Si una persona decide no hacer memoria de Jesús, recuerden que aun cuando uno hace memoria de Jesús en la iglesia, es en una forma individual que uno está teniendo comunión con Dios, y al todos estar teniendo comunión con Dios, se puede mirar la unidad de la iglesia. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto es lo que tenemos nosotros en común. Esta es la unidad. Pero si no nos reunimos, ¿dónde queda la unidad? Si no guardamos sus mandamientos, ¿dónde queda lo que tenemos en común? Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos. Fíjate cómo Jesús establece un mandamiento que tenía que ver con la idea del Antiguo Testamento, que en un día, en un lugar, en un momento, todo el pueblo va a dejar de hacer lo que está haciendo y va a tener comunión con Dios, y a la misma manera va a tener comunión con todo su pueblo. Pero con la pandemia, con esta fractura de la pandemia, ¿cuál podría ser la comunión? ¿Cómo se puede preservar la unión? ¿Cómo se puede preservar esta comunión? Si cada familia lo hace en su casa, es verdad que cada familia tiene unión con Dios y de esa manera todos estamos unidos. Pero la pregunta que veíamos ayer es, ¿cómo sabes tú si todas las familias o si todos los miembros de la iglesia han preservado esa comunión con Dios? Y luego viene la otra idea, lo que significa habitar juntos los hermanos en armonía. Habitar no solamente es estar, habitar es vivir juntos, es estar juntos, es compartir, tener un amor fraternal, una confraternidad. Es la idea de habitar los hermanos juntos en armonía. Ayer veíamos que no es posible esto a menos que nosotros estemos buscando a aquellos que todavía no han madurado, aquellos que necesitan madurar y que necesitan hacer esto. Porque una persona puede pasar un mes, 2 o 3 o 4 meses sin hablar con toda la iglesia. Esa idea corrompe la idea de la comunión. Uno puede tener unidad con Dios y eso nos une a todos, pero la unidad no es suficiente. La unidad tiene como propósito llevarnos a todos aquellos que tenemos comunión con Dios a la comunión, a que estemos unos con otros. Para Dios, el hecho de reunir a su pueblo en el Antiguo Testamento en cierto lugar y con ciertos tiempos tiene que ver con que experimenten ustedes una comunión entre ustedes. Vean lo que se siente estar juntos en armonía. Y luego viene otro versículo que hablamos todo el día de hoy, Efesios capítulo 4, verso 3 al 6. Fíjate, solícitos en guardar la unidad. O sea, ¿qué significa tener solicitud? Si hablemos en una forma del mundo, cuando uno quiere trabajar, cuando uno quiere tener un trabajo, uno busca un lugar y después uno decide llenar una solicitud. Esto es algo individual. Yo como miembro quiero solicitar algo hacia un lugar. Yo tengo que hacerme responsable como miembro
de solicitar algo. Pablo está ahorita en la cárcel, está escribiendo la carta a los Efesios y está preocupado porque la iglesia está pasando por muchos problemas internos. La pandemia lo que hace es que nos hace ignorantes en cuanto a los problemas internos que tenemos. No sabemos qué problemas está pasando una familia u otra. No sabemos qué problemas pasa. No sabemos cuál fue la discusión sobre el estudio bíblico que tuvieron. No sabemos si el hermano se preparó bien para dar ese estudio. No sabemos si está siendo nutrido, formado, dirigido conforme a la palabra de Dios. Tenemos que entender que se requiere una solicitud individual en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y luego veíamos ayer, esta idea de ser solícitos, esto es algo individual. O sea que cuando tú ves a la congregación de la Cortés, si la Cortés tiene 50 miembros, los que son más espirituales, veíamos ayer, tienen que hacer una calificación indirecta y ver qué miembro va a necesitar más ayuda que otro. Lo pongo de esta manera para que me entiendas. Si tú eres padre de familia y tienes más de un hijo, tienes 3 o 4 hijos, algunos son mayores de edad, algunos ya por sí solos pueden hacer las cosas, pero otros necesitan ayuda. Imagínate tú que te sientes a comer con tu familia y te has sentado a comer con tu familia y de pronto viene el bebé de 6 meses, abre el refrigerador, toma la leche, toma un plato, se sirve el cereal, pone la leche y la mete al refrigerador. Es ilógico que una persona de 6 meses pueda hacer eso. Necesita ayuda. Necesita que alguien le saque la leche. Necesita que alguien le saque el cereal. Y hay veces va a necesitar que alguien tome la cuchara, la sumerja la leche en el cereal y se la dé en la boca. Hay veces tendrán que engañarlo, tendrán que jugar con él para que se coma la comida. Hay veces pondrán lo que necesita nutrirse dentro de la comida, como en el caso de Caleb. Caleb, mi esposa, le hacía todo su Gerber, o sea, todo su puré. No lo comprábamos de la tienda, no lo compraba. Ella literalmente agarraba el brócoli, lo metía en la licuadora, lo molía y colocaba lo que ella pensaba iba a ser nutritivo para Caleb. ¿Y qué hacíamos con Caleb? Con la cucharita jugábamos con Caleb y le decíamos, es un avión, Caleb. Y el avión va hacia la derecha y el avión va hacia la izquierda y va hacia abajo y ya va a aterrizar. Y cuando aterriza, ¿qué haces, Caleb? Abres la boca y le das de comer. Se oye ilógico, pero no es lo mismo que haces con tus jóvenes en tu casa. Imagínate que hagas eso con un joven de tu casa. Imagínate que el hermano Alfredo le digo, Alfredo, siéntate, Alfredito, siéntate aquí. Mira, aquí va el avioncito, Alfredito, a la izquierda, a la derecha, abre la boquita. No, espera que Alfredo por sí solo se sirva de comer. En la iglesia siempre va a haber bebés espirituales, siempre va a haber niños espirituales que necesitan ayuda, que necesitan que se les dé el alimento necesario en la boca, porque son niños espirituales, porque necesitan todavía que se les dé de comer. Todavía no están preparados para estar solícitos en guardar la unidad. Todavía no saben la importancia que es reunirse en la iglesia, colocar un lugar en su casa que sea amplio, que sea bueno, que no esté con distracciones para poder adorar a Dios. Necesita ayuda, pero hay alguien que ya tiene más edad, el cual ya puede. Pero ¿por qué tienen que solicitar la ayuda? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué indica? Que la unidad tiene que ver con la comunión que todos tenemos. ¿Qué tenemos en común? Un cuerpo. ¿Qué tenemos en común? Un espíritu. ¿Qué tenemos en común? Un Señor, una fe, un bautismo. Sí, todo lo tenemos en común.
Pero ¿qué es lo que nos falta? La solicitud. ¿Y qué nos falta? La vocación. No todos en la iglesia tienen solicitud y no todos en la iglesia tienen vocación. No todos en la iglesia tienen la madurez para poderse preparar para el servicio el domingo. Imagínate, piensa en los hermanos o hermanas que siempre llegan tarde al edificio, que siempre llegan corriendo, que siempre llegan deprisa. Imagínate, es interesante, les decía yo, porque aún en la forma virtual, la gente llega tarde. Dices, ¿cómo es posible que llegues tarde? O sea, si estás en casa y llegas tarde, no lo puedes entender. Es un mal hábito que se tiene. La solicitud en guardar la unidad significa que no todos tienen la madurez para llevar a cabo eso, que no todos se preparan correctamente, que la gente necesita esto. Y lo que pasó con la pandemia es que realmente parte a la iglesia y ahora, si no hay dirección, si no hay pastoreo, si no hay atención, ¿quién les va a dar de comer en la boca? ¿Quién les va a ayudar? Hay hermanos que por sí solos pudieron sacar la leche, o sacar el plato, o sacar el cereal y comer solos. Pero la realidad es que hay muchos hermanos en la iglesia que no eran capaces, que no sois capaces, dice la Escritura, para sobrellevar estas cosas. Esta idea de la solicitud tiene que ver con la unidad que tenemos. Y viene así, dice Hebreos 10, 24, 25, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ahora, voy a romper un paradigma que posiblemente muchos de ustedes tienen. Voy a repetir lo que acabo de decir. Voy a romper un paradigma que muchos de ustedes tienen con la idea y la palabra congregarse. La palabra congregación realmente en el griego es la transliteración de la palabra iglesia, eclesia. Eclesia es iglesia. Cuando decimos iglesia, decimos la congregación. Pero cuando hablamos de congregación, significa aquellos que fueron llamados para reunirse en un lugar y oír y tener algo en común. La iglesia, la eclesia. Pero ¿estamos de acuerdo que aunque una persona vaya físicamente a la iglesia y se siente en el lugar de reunión, estamos de acuerdo que podría estar ausente de la reunión? ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjate que dice la Escritura que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Estamos de acuerdo que mucha gente se reúne, que mucha gente se viste, que mucha gente se pone sus trajes, que mucha gente se sienta, que llega temprano, pero que está ausente, aunque esté presente físicamente. Aquí la pregunta que nos haríamos es, ¿realmente se ha congregado ese hermano? ¿Realmente está congregado? Muchos dirían, bueno, pues es que físicamente sí, pero no lo que está diciendo. ¿Cuántas veces tú te has congregado en el edificio de reunión y no has cruzado la palabra con algunos miembros? Cuando la iglesia es pequeña, puedes saludar a todos, pero ¿qué sucede cuando la iglesia es grande? Para mí, una costumbre que yo tengo en el edificio es ponerme en la parte de atrás y de esa manera saludo a todos los que se van. Pero como somos tantos, a veces se me van por un lado o por otro. Como hay 3 puertas, de pronto ya se me fue uno, se me fue otro. No pude saludar a todos. En el edificio en el que nos reuníamos antes solamente había una salida, así que me saludabas o me saludas porque ahí estaba yo para saludarte. O sea, era para tener comunión, para que no pudiera, porque a veces yo no podía verlos durante la semana y era el único momento que teníamos una interacción. Pero cuando la iglesia es muy grande, ¿cuántas veces te ha pasado? Te reúnes físicamente, pero no tienes ninguna comunión con ellos, solamente la unidad que tuviste con Dios, pero no habitaste con ellos en armonía. No les preguntaste cómo estaban. No les dijiste cómo les había ido. Aquí en Hebreos lo que está diciendo la Escritura dice, y consideremos unos a otros para estimularnos. Para estimularnos. Fíjate,
Si cuando estábamos en tiempos sin pandemia no nos saludábamos todos, si cuando estábamos en tiempos de pandemia no invitábamos a la gente a tener o habitar entre nosotros, porque ciertamente en la iglesia tristemente tenemos ciertas familias con las cuales nos llevamos mejor. ¿Y qué es lo que sucede? Son a las que invitamos a comer porque pasamos más tiempo juntos y convivimos más tiempo y convivimos y platicamos más. ¿Qué pasa? Pero ¿cuántas veces has invitado a alguien a tu casa en tiempos sin pandemia con el que normalmente no platicabas? O sea, que no lo considerabas para estimularlo. Si llegaba o no llegaba, ese ya era su rollo. En este caso, para buscar la unidad, tiene que haber una solicitud. Yo tengo que buscarla porque la necesito yo. Porque yo necesito estimulación y porque no fuimos creados para vivir solos o en una vida solitaria, para estimularnos a las buenas obras, luego no dejando de congregarnos. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Estamos congregados ahorita? ¿Qué dirían ustedes? Rompamos un poquito el paradigma, ¿no? Es que estamos congregados ahorita. Aunque no estamos físicamente, es posible que estemos más congregados ahorita porque estamos más atentos al Espíritu y a la verdad y a la adoración que tenemos con Dios. Ayer hice un ejercicio y fue intencional. Que nos quedamos en el chat, creo que fue 1 hora y media más o 1 hora 15 minutos más. ¿Se acuerdan ustedes? Sacaron el café y empezamos a platicar, y tú cómo estás, y cómo están en la Ciudad de México, hablamos del metro, hablamos del pan, hablamos de la... Ese momento es comunión, koinonía. ¿Verdad que parecía que estábamos juntos? Y verdad que fue un momento muy, muy especial porque lo que no pudimos saber unos de otros, lo pudimos saber durante ese tiempo. Esos momentos cuando se acaba el servicio, en los tiempos sin pandemia, que salíamos y platicábamos afuera ahí en la Cortés, que se sentaba la gente, que se sentaban a platicar con el cafecito, sin el café, eso es habitar en armonía. Esa es una unidad que ya no tiene que ver solamente con Dios, sino entre nosotros. Y esa es la parte que más necesitamos como iglesia, hermanos. Sin ella nos morimos. Sin ella nos ahogamos, sin ella nos secamos. Ayer platicábamos de las necesidades de unos de otros, nos reíamos, y esa es la parte de estimularnos, no dejando de congregarnos. O sea que la iglesia puede congregarse aunque no esté físicamente junta, como algunos tienen por costumbre. Imagínate, para muchos la pandemia fue el tiro de gracia, hermanos. Para muchos fue la excusa para irse de la iglesia. Y para muchos fue el tiro de gracia. O sea, muchos apenas estaban superando. Muchos hermanos siempre cuando se congregaban estaban en la esquina del edificio. Nadie los invitaba a comer. Nadie los invitaba a platicar. Con nadie se sentaba. Hay hermanos que son muy serios, ¿están de acuerdo? Se sientan a la mesa y están sentados y no dicen nada. Solamente se están riendo cuando alguien más se ríe. Si alguien se pone en serio, se ponen serios también. Si alguien sonríe, sonríen. Si alguien se pone serio, se pone serio. Si alguien llora, se ponen a llorar. Son esos hermanos que se les llaman los hermanos Bernabés. Te acompañan en todo, en tu sentir. Si lloras, lloras. Si ríes, ríes. Eso para ellos es un tesoro. Eso para ellos es oro. ¿Nunca has conocido una familia en que toda la familia es tímida? En que el esposo y la esposa son tímidos y que tú dices, ¿cómo es posible que se casaron? O sea, ¿cómo es posible que se hablaron uno a otro? ¿Cómo es posible que se invitaron? ¿Cómo es posible que tuvieron hijos? Porque no dicen ninguna palabra. O sea, de pronto dicen, hola, ¿cómo estás? Y tuvieron hijos. Y dices, ¿cómo es posible esto? La idea tiene que ver, hermanos, porque hay gente que necesita la comunión. Para otros, que son muy sociables como nosotros, nos pones una mesa y no dejamos de platicar. A veces hasta nos tienen que poner un tape, un Durex, cállate en la boca, Ricardo, hablas demasiado, déjale hablar a un hermano más. Pero también nosotros necesitamos de esa comunión. Esa parte, cuando me preguntan los hermanos, ¿qué es lo que más extrañas, hermano, con esta pandemia?
Lo que más extraño es la armonía, la convivencia, la comunión. Seguimos unidos como hermanos porque estamos unidos a Dios, pero extraño esa comunión con los hermanos, esas pláticas, esas desveladas, donde los hermanos, ya vete a dormir porque mañana tenemos un día pesado, hermano, que son las 3, 4 de la mañana. Nos ha pasado a veces que no dormimos. Y oye, ya son las 5, hermano, pues sigamos platicando porque en eso estamos, porque se nos pasa hasta la mañana las cosas. Esa es la parte de comunión. Y ese es el momento donde te estimulas. La pregunta es, lo que hizo la pandemia, el golpe más fatal que dio la pandemia fue en la comunión de la iglesia. Ahí fue donde nos dio, hermanos. Pero la pregunta sería, ¿podríamos congregarnos sin estar físicamente? Daré algunos ejemplos increíbles e interesantes. El apóstol Juan predicaba el evangelio en Éfeso, tuvo problemas, al parecer tuvo problemas porque no quiso adorar en el templo Adriano, en el templo donde se adoraba al emperador, y como consecuencia lo exilian hacia la isla de Patmos, que se encuentra como a 4 horas en barco, viajando por el mar Egeo, de Éfeso, de Kusadasi hacia allá, y viajó. Pero fíjate, así como los judíos del Antiguo Testamento, es increíble cómo Juan está pensando en sus hermanos. Juan está solo, pero está con Dios en unidad, pero está físicamente ausente de sus hermanos. Pero dice esto, estaba, dice, en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Qué es lo que está anhelando Pablo? Él está en unidad con Dios, pero le está diciendo a las iglesias de Cristo de Turquía, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en comunión con ellos, aunque estaba físicamente. Les aseguro que si Pablo o si Juan hubieran estado en la cárcel, le hubieran dicho al carcelero, déjame hablar por teléfono, ¿no? Oye, déjame tener un poco de Zoom con la familia en el Señor. Pero como no les era posible por los tiempos, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo buscaban la armonía? ¿Tú te puedes imaginar a Pablo, a Juan, abriendo las cartas que le llegaban de las iglesias con la gran emoción y desesperación? Nosotros tenemos todo a la mano. Tenemos internet, tenemos sistemas, podemos hablarnos con voz, podemos vernos la cara cuando estamos hablando, hermanos. La solicitud es algo que tú tienes que buscar. O sea, no es algo que busca una persona solamente, eres tú, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Déjame hablar contigo. ¿Qué está pasando? Es algo que tú debes de buscar, porque si tú te has sentido con ansiedad y si tú te has sentido estresado, ¿cómo se sentirá tu hijo? ¿Cómo se siente Caleb, que ha convivido con muchísimos niños en la iglesia y ahora está solamente en la casa? ¿Qué puedo hacer yo para facilitar la comunión, la armonía con otros? ¿Será posible que podamos cenar con otros mientras estamos cenando aquí y no estemos físicamente presentes? Totalmente. Ayer lo hicimos. Ayer fue el ejemplo. Ayer fue el ejercicio. Tomamos café, nos presumimos, platicamos y por un momento pensábamos que todos estábamos juntos. Si Juan hubiera tenido la oportunidad, hubiera hecho eso. Pero en los tiempos antiguos, Juan solamente puede estar en armonía a través de la carta. Fíjate cómo lo dice Pablo. Pablo lo dice así: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Esto es algo increíble. Pablo está diciendo que está congregado con ellos, que está junto con ellos, aunque en el cuerpo no está con ellos, que espiritualmente está con ellos. Espérame, es que no estás con nosotros. Es que sí estoy con nosotros, hermanos. Yo he ido a visitar a hermanos de la iglesia que están en la cárcel y muchos me dijeron, hermano, si nosotros hubiéramos sabido esto, no nos hubiéramos dejado de reunir. Hace unos años, cuando iban a deportar a un hermano de aquí, finalmente le dieron la libertad y yo tuve que firmar comprometiéndome ante el gobierno de Estados Unidos de estar al tanto de él. Y cuando lo fui a sacar a la ciudad de Chicago, veníamos en la camioneta, un hermano que ya tiene muchos años en el evangelio, y ¿sabes qué me decía? Dice, hermano,
No sabes cuánto anhelaba tener comunión con mis hermanos. Qué tonto fui. Son sus palabras. Qué tonto fui, dice. Fui tonto, dice, porque pudiéndome reunir, no lo hice. De ahora en adelante, no lo voy a dejar de hacer. Qué interesante que se requiere una Puebla para darnos cuenta de lo que necesitamos. O sea, cuando veo familias jóvenes, familias, por ejemplo, como Alan, como Anaí, que están teniendo su bebé, necesitan mucha comunión. Y una cosa que necesitan es comunión con aquellos que son de su edad, con aquellos que pasan por las mismas cosas. Oye, ¿te desvelaste ayer? Sí, no me dejó dormir la bebé. Cada 2 horas se levantó y este hombre del Señor no se levantó conmigo, estaba roncando, yo le daba de tomar y yo le daba de beber y no lo puedo creer. Esta comunión, esto que hacemos unos con otros, es esta idea. El apóstol Pablo dice, yo estoy ausente en cuerpo, pero yo estoy presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que congregarnos en tiempos de pandemia no se requiere solamente en forma física, hermanos. Lo podemos así hacer en forma virtual. Podemos comer unos con otros. Hermano, ¿qué vas a comer? Pues un pozolito. ¿A qué horas? A las 2. Vamos a conectarnos. Si ves la tele que compraste en el Buen Fin, esa tele que algunos compraron una de 20 pulgadas, unos de 30, otros de 55 pulgadas, ¿verdad que sí? Si ves esa gran tele que hiciste, ¿por qué no preparar la mesa enfrente de la tele, ponerte enfrente de la tele y conectarte con aquellos hermanos? Te lo aseguro que va a ser increíble la comunión que puedes tener con ellos. Por un momento te vas a olvidar que están ausentes. El apóstol Pablo dice que está reunidos con ellos, que está congregados con ellos, aunque físicamente no estaba con ellos. Y aquí viene el otro punto, responsabilidad. Responsabilidad. Qué interesante esta parte de responsabilidad. ¿Qué significa ser responsable? Ayer hablábamos de esto y decíamos, en la iglesia hay hermanos que son más espirituales que otros. ¿Qué los hace más espirituales? Sus obras. Si alguien quiere ser sabio, muéstralo por medio de sus obras, dice Santiago. Por sus frutos los conoceréis. No es necesario decir yo soy predicador, soy el más sabio, no. La gente considerará que yo soy sabio por cómo vivo con Tali, por cómo educo a Caleb, por cómo me dirijo como ciudadano, por cómo me dirijo en la congregación. Entonces, hay gente que es más responsable, pero de igual manera hay gente que no es responsable. Tendremos que identificar a los niños espirituales de la congregación, aquellos a los que les tendremos que dar de comer, aquellos que les tendremos que hacer un puré de total nutrición, de mucha nutrición, hermanos, porque hay hermanos que no saben cómo hacerlo. Dice la escritura en primera carta de Corintios 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La pregunta sería, ¿sí tenemos comunión con Dios cuando hacemos todos el pan en nuestras casas? Pero la pregunta es si todos estamos recibiendo la misma nutrición. O sea, imagínate tú, deja de comer bien por 7 meses. ¿No te vas a debilitar? Totalmente. Cualquier iglesia de Cristo durante estos 7 y 8 meses que no ha recibido cada miembro la nutrición necesaria durante este tiempo, está debilitado y posiblemente ya hay muchos que están muertos espiritualmente. ¿Qué se requiere? Que los que somos mayores les demos de comer. Ayer hablábamos de esto. Como iglesia tenemos que facilitar el alimento espiritual y nutrición para cada miembro de la iglesia. Nosotros tenemos clases para los bebés de 0 a 2 años. Tenemos clases para los corderitos de 2 a 5 años. Tenemos clases para los niños de 6 a 8 años. Tenemos clases para los preniños de 9 a 11 años. Tenemos clases para los adolescentes de 12. Y esas clases tuvieron que continuar durante el tiempo de la pandemia. O sea, el lunes para los bebés, el martes para los niños. Y el maestro que en la iglesia les daba eso, se conectaba en forma virtual
para darle su clase a los niños. Ahí tienes al maestro con la clase y enseñándoles la Biblia y haciendo esto. Y me dice Caleb, ¿qué podemos hacer por los niños? Yo puedo leerles una historia, digo, si quieres. Y se puso con tal y se puso a grabar las historias. ¿Por qué? Porque anhelaba esa comunión. Hermano, muchas madres no duermen bien en la noche. Quiero que pienses que hasta este momento toda la gente apreció a los maestros de las escuelas que pensábamos que no hacían nada. Dices, ganan mucho dinero, se la pasan todo el verano libre, no hacen nada los maestros, ¿sí? Hasta que llegó la pandemia y se tuvieron que quedar con sus niños en sus casas y la pobre madre tiene que hacer de comer y el niño está ahí, tienes que atenderlo y dices, ay, pobrecito, muchos ya los quieren mandar a la escuela, ya no los aguantan ahí, es mucho trabajo. Hasta este momento te diste cuenta de cuán tan importantes son los maestros y su labor. Mi esposa es maestra, la hermana Yolanda es maestra, Inés, la hermana Inés es maestra. Tenemos muchos maestros aquí ahorita virtualmente y no los apreciamos como deberíamos de apreciarlos. Los papás no pueden, hermano. En la iglesia, créelo, muchos papás, aunque es su responsabilidad darles de comer a sus niños, ni siquiera ellos se pueden dar de comer a sí mismos. Tenemos familias que han sido totalmente debilitadas en la pandemia. ¿Por qué? Porque no ha habido una nutrición correcta. Se han perdido 7 años. En las escuelas dicen, ¿cuánto tiempo se han retrasado los niños por las escuelas? Caleb está aquí en casa y Caleb cuando tiene una pregunta baja y me pregunta, papi, ¿qué es esto? Papi, esto. Pero si yo no estuviera aquí, ¿cómo le hicieran, hermanos? Y hay casas donde los papás no están presentes. Fíjate qué tan importante es eso para la iglesia, qué tan importante es eso para los hermanos. Cuando habla la unidad en la Biblia, en Efesios 4 lo menciona en 2 partes. Y dice, ¿cuál es el propósito de la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? A llevarlos a un varón perfecto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea que nuestro deber como iglesia de Cristo, según lo dice Efesios 4, la unidad de la iglesia tiene un objetivo: predicar el evangelio y que aquellos que vienen a Cristo crezcan a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Ese es el objetivo. ¿Qué pasó con la pandemia? Sálvese quien pueda. Coman como puedan, ahí a ver cómo le hacen. Muchos hermanos podían darse de comer solos, pero muchos hermanos tenían 6 meses. No podían sacar la leche, no podían sacar eso, no podían diferenciar. Muchos hermanos se debilitaron muchísimo, hermanos. Muchos hermanos estuvieron en cama, muchos hermanos estuvieron con suero, muchos hermanos estuvieron intactos, inactivos. Esto es lo que pasó con la pandemia. Si el objetivo de la unidad es ese, llevarlos a eso, ¿cuál es entonces nuestro trabajo? Tenemos que ayudarles a que crezcan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay una responsabilidad que cae sobre aquellos miembros y otra que cae sobre nosotros. Fíjate los bebés. Cuando el bebé tiene hambre, el bebé llora. Caleb era un reloj, era un iPhone, era un smartphone, era un iPhone increíble. Cada 2 horas, exacta, al minuto, hermanos, si no le dabas de comer, lloraba. Levante la mano, ¿quién de ustedes como mamás les pasó lo mismo? ¿Ok? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cada 2 horas lloraba. Los niños lloran, te fastidian para que les des de comer. En la iglesia, los hermanos no lloran. Los hermanos se quejan. Los hermanos murmuran. Los hermanos se expresan en el internet, mandan indirectas en el grupo de WhatsApp. Los hermanos empiezan a actuar. Eso es lo que significa estar llorando, hermanos. ¿Y qué es lo que necesita hacer? Darles de comer a su tiempo. La Biblia dice, por ejemplo, que hay una responsabilidad de ellos. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea que nosotros, yo tengo que enseñar a los miembros. Tienes que decirles, tú dices, es que, hermano, ¿cómo es posible que los hermanos no sepan lo que tienen que hacer? Créelo, tienes que decirles. Pero ¿cómo es posible si tiene 3 años en el evangelio? Créelo. Tú tienes que llenarte de paciencia. Tú eres el papá o la mamá.
¿O acaso no te desesperaba el bebé? ¿O acaso cuando lloraba el bebé, ¿a poco lo agarrabas a bofetadas? ¿A poco lo aventabas? No, con paciencia lo agarrabas y ahí estabas. Tienes que hacer lo mismo con los hermanos. Hermano, si usted necesita que oremos, podemos hacer esto. Hermano, cuando usted necesite platicar conmigo, para eso estamos, hermano. Si usted quiere reunirse, aquí está el enlace, la liga. Por favor, llámenos. Se empieza a ser responsable al niño. Va creciendo y le das más responsabilidad. Va creciendo y le das más responsabilidad. Es lo que hacemos como padres. Pues créanlo, en la iglesia es lo mismo que se hace con los niños. Pero ¿quién lo hace? Los hermanos que son más maduros. ¿Por qué? Porque los más maduros son los que tienen que pastorear. Pastorear. Para pastorear, para tener unidad, para buscar, dice Pablo, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Porque no busco lo vuestro sino a vosotros. ¿Por qué? Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Estamos de acuerdo que muchos de ustedes, hermanos, que tienen hijos ya mayores y casados, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes? ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando tu hijo o tu hija se casa y te visita, dices, bendito, ¿cómo es posible que no le están dando bien de comer a mi hijo? Ya perdió 3 libras, 1 kilo. Yo ya me di cuenta. Ay, la playera que traía, viejo, ¿te diste cuenta? No se la planchó la mujer. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos a los hijos, aun cuando ellos se han casado. Y cuando buscamos tener comunión con ellos, a veces nosotros somos los que les estamos rogando como padres. Lo podemos hacer en forma de víctimas y haciéndolo sentir culpable. Cuando nos hablan, ya no me hablas, ¿por qué no me hablas? A veces ni les contestamos. O la podemos hacer en forma madura. Hijo, gracias por visitarme. Has llenado mi alma y mi corazón de alegría. Porque como padres, nuestra responsabilidad con la iglesia es ver a todos los miembros como hijos nuestros. Si no los vemos así, hermanos, no puede haber unidad. ¿Y cuánta paciencia le tuviste a tu hijo que chocó el carro, que rompió el vidrio? ¿Cuánta paciencia le tuviste? Así tienes que tener paciencia a los hermanos. Ah, no, pero si yo lo hubiera criado, no sería así el hermano. Pues es que no lo criaron bien, acábalo de criar. Porque tu crianza es en el Señor, es parte del pastoreo. Es parte del pastoreo. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora, hay una plática que tiene Jesús con este Pedro, eso es algo increíble. Pedro se ha ido al mar de Galilea, ha regresado a su trabajo de antes, no se quedó en Jerusalén como se le había pedido para pastorear la iglesia, y se ha olvidado de todo. Si está con los apóstoles, está pescando. Ve a Jesús, no lo reconoce, se da cuenta que es él, se avienta al agua, va con él. Y tiene una plática con el Señor increíble en Juan capítulo 21. Y hay 3 palabras que utiliza Jesús para enseñarle esto a Pedro. Ahora, en este momento, en este chat, y a quienes nos verán por video, les voy a hablar a los hermanos más maduros. A los hermanos que están entendiendo mi lenguaje, más maduros. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, la unidad entre uno y Dios. La pregunta que te hago a ti, ¿amas a Dios? Dirías, no, pues claro. Sí, claro, hermano, sí lo amo. Sí, Señor, tú sabes, lo amo. ¿Cómo lo demostramos? Apacienta mis corderos. ¿Y sabes qué es la palabra que utiliza en griego? Primero utiliza la palabra apacienta, bosco en griego. Y bosco en griego se entendía como cuando el pastor tenía una mezcla de nutrición necesaria para darle bien de comer al ganado y cuando le daba de comer mientras lo estaba acariciando. Y luego utiliza la palabra corderos. O sea que en un ganado, que en un rebaño hay corderos, hay borregos
¿Estamos de acuerdo? O sea, puede ser que los hermanos nuevos sean un corderito, aunque tengan 60 años, y los hermanos espirituales ya sean borregos. Y puede ser que haya una hermana que sea chiva, una cabrita, y hay unas hermanas que son cabras. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Todos necesitan nutrición, pero fíjate cómo lo dice Jesús: apacienta mis corderos. ¿Quién es cordero? Aquel niño de la congregación que posiblemente su mamá no es capaz de darle de comer espiritualmente. Por eso necesitamos hacer clases para los niños de 2 a 5 años. ¿Por qué? Porque las mamás, con el respeto que merecen todos, esta generación de cristal, esta generación milenio, parece que están cuidando más el teléfono que a los hijos. Esta generación milenio parece que en vez de darles de comer nutrición a los hijos, les dan sopa Maruchan. ¿Por qué? Porque no le dedican tiempo para hacerle a los niños lo que necesitan. ¿Se acuerdan cuando éramos pequeños que nos hacían esos calditos de pollo con patas de pollo? Aunque a muchos no les gusta. ¿Se acuerdan? Alguien comía esas patas de pollo y las mordías, ¿a poco no? Y decías, ¿qué nutritivas son? ¿Qué nutritivas son? ¿Y te acuerdas cuando tu mamá partía la zanahoria y todo bien nutritivo? Eso es apacentar un cordero. Hermanos, yo veo a los niños de la congregación, no los veo como los hijos de los hermanos. Los tiene uno que ver como nuestros corderos y como los corderos de Dios. Si no los ves así, nunca los vas a apacentar. Si dices, no, hay que su papá se encargue, es que no lo van a hacer, hermanos. ¿Y cuántos de esos niños pequeños pueden ser grandes siervos de Dios? Como en el caso de Timoteo. Ahora, luego le vuelve a preguntar, y es la pregunta que vuelve a hacer Jesús a y me gusta, uno le dice, Simón, hijo de Jonás. La idea de que le dice esto, Simón, hijo de Jonás, es para que veamos, porque a veces, como hombres maduros, nos comportamos como el viejo hombre. Simón, hijo de Jonás. O sea, ya no soy Pedro, Señor Jesús. Es que no, te estás comportando como Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque la pandemia nomás viste por ti solo. Ahí que se mueran todos. No, perdón. Los maduros nos comportamos como Simón, hijo de Jonás. No. Pedro estaba al tanto de todos. Pedro dispuesto a morir por Jesús. Simón, hijo de Jonás, que les caiga fuego a todos los hermanos porque no se reunieron ni se conectaron y quién sabe por qué no se conectaron. Que se mueran. Simón, hijo de Jonás. Y le hace la pregunta. Pedro le respondió, dijo, sí, Señor, dice, ¿me amas? Y le digo, pastorea. Ahora ya viene otra palabra en griego. Se pierde a veces por las palabras, pero pastorea, del griego poimen, poimanace, poimanou, significa pastorear. ¿Qué es pastorear? Hay diferencia entre preparar el alimento y nutrición para el borreguito, para el corderito, y darle de comer mientras lo estás acariciando, Pastorea es, los estás dirigiendo, los estás gobernando, los estás disciplinando. Esto es que cuando la cabra se está comiendo el pasto y la raíz, le das con la vara. Despiértate. ¿Tú qué estás haciendo? Te vas a comer todo el pasto y lo vas a dejar para los que siguen. Cuando está haciendo algo mal, lo pastoreas. Esta parte es pastorear, significa no solamente darles de comer a los pequeños, pero en la iglesia también hay ovejas, hay hermanos mayores y hermanas mayores, y tenemos que dirigirlas. No se dirigen por sí solas. Hermana, usted debe de buscar la unidad. Hermana, usted necesita hacer esto. Hermana, usted ya es mayor. Hermana, usted nos puede ayudar con esto. Hermana, y se tienen que activar todas. Las hermanas. Y luego le vuelve a preguntar y regresa, apacienta mis ovejas. O sea, ya no corderos, pero también la gente mayor, la gente grande, necesita ser apacentada, hermanos. Necesita ser apacentada. Esta parte tiene que ver con la unidad. O sea, cuando hablamos de cuánto tiempo vamos caminando con los hermanos, nuestro trabajo es facilitarles. Nuestro objetivo es prepararlos para la obra del ministerio y para que sean un varón perfecto. ¿Y qué significa perfecto? Maduro, entero, completo. Eso no va a suceder por sí solo, hermanos. Eso lleva un proceso. Y en la pandemia, hermanos,
lo que ha pasado con la iglesia es que cada quien se salva como cada quien puede. Cada quien va a sobrevivir como cada quien sobreviva. Y es posible que tengamos unos 5, 6, 7 meses más de pandemia. Tenemos que activarnos. Tenemos que solicitar, solícitos en la unidad. Tenemos que buscar la unidad. Yo tengo que empezar conmigo mismo. Fíjate, los judíos sin internet, sin dispositivos, ¿qué es lo que hacían? En la mañana oraban mientras se daban los sacrificios en el templo. ¿Por qué? Porque querían estar unidos en forma indirecta con los sacerdotes para estar unidos con Dios. Fíjate el apóstol Juan en Patmos y él quería estar unido y escribe y se tiene que decir, yo estaba tal día en tal lugar. Fíjate cómo Pablo le dice, yo no estoy con ustedes físicamente, pero estoy. Si Pablo hubiese vivido en esos tiempos, puedes imaginarte el tipo de edificación que hubiese hecho a través de los medios. Puedes imaginarte la iglesia de Corintios, la iglesia de Filipos, la iglesia de Sardis, todas en unión. ¿Tú crees que a Pablo le iba a costar, vamos a comprar el Zoom y que sea ilimitado para 1,000 personas? Le hubiera dicho a Lidia, ¿sabes qué, Lidia? Necesito dinero, ¿cuánto? Véndeme por ahí un poco de púrpura y danos para pagar todo el mes para el Zoom. Eso no había problema, porque Pablo entendía que era su deber proveer el alimento espiritual, porque los veía como hijos. Hermanos, tienes que ver a los hermanos como hijos, aunque sean mayores de edad como tú. Tienes que gobernarlos, tienes que pastorearlos. También dice la Escritura, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hermano, ¿por qué no se reunió usted? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Lo que hace nosotros, cuando empezamos, siempre lo hemos hecho por YouTube, porque se nos hace una forma más fácil para comunicarnos con todos. Pero también uno de los retos que tuvimos al principio fue que no sabía quién se reunía, quién no, porque YouTube no sabe, nada más puedes ver los números de las vistas. Y esa fue una preocupación. Y entonces cambiamos el sistema y dijimos, vamos a seguir por YouTube, pero usted como familia tiene que pedirnos el enlace. Al pedírnoslo, estamos haciéndolo responsable y sabemos que se va a reunir. Si no pidió la liga, como es privada, no se reunió. Si no se reunió, necesita atención, ya sea amonestación o ya sea aliento. Dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Esto es cuando se reúnen ustedes en forma virtual con la iglesia. Debes de ver, a ver, ¿quién nos falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Me falta la hermana que es una cabra, muy bien. ¿Quién más me falta? Mira, me falta el hermano que es un borrego. Okay. Y tienes que ver quién falta. Es lo que hace una persona que dirige una congregación. Desde enfrente dice, ¿qué sí ya me falta? ¿Quién no vino? ¿Qué está pasando? Y tratas de dirigirlos de esa manera. Es lo que hace un hermano anciano que está en la iglesia y está viendo a su alrededor. A ver, ¿quién nos faltó? ¿Quién no vino? Y esa semana le visita. Es parte de lo que tenemos que hacer. Hay una solicitud del miembro, pero hay una madurez del adulto, del anciano, del maestro, del pastor. Dice que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos, dice la palabra de Dios. Que seáis pacientes para con todos. Aquí es donde viene la pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos tener comunión? Piensa como iglesia. ¿Cómo podemos tener comunión? O sea, y luego la otra pregunta sería, ¿todos los miembros de la congregación donde yo estoy han tenido comunión? Todos los miembros han tenido comunión. Imagínate los tímidos, hermanos. ¿Quiénes son los tímidos a veces? Los que nada más se conectan, no quieren que los veamos en vivo. Y luego tiene que haber una educación. Lo digo esto no para que los hermanos se molesten, ¿ok? Escucha, ¿ok? Cuando hacemos esto, aquí les decimos a los hermanos, no queremos cámaras que no estén prendidas. Todas están prendidas. ¿Por qué? Porque de esa manera te aseguras que la persona está presente en espíritu y en verdad. De otra manera, ándele, ya la aprendió aquel. No, pues no te asustes, era un ejemplo. Ahora, no lo aprendan, es un ejemplo, hermanos, tranquilos. ¿Ok? Pero de esta manera puedes saber qué es lo que está pasando. Pero estamos todos de acuerdo cuando uno apaga la cámara, hermanos.
no tienen la misma atención ni la misma reverencia para con Dios. A veces pasaba que había una clase de mujeres tal y me decía, no, y la hermana pues estaba en la cama acostadita con el teléfono así, ¿verdad? Y de pronto pues se durmió la hermana y se le olvidó apagar ¿qué? La cámara. O sea, esto es algo que pasa. Le pasaba al bebé cuando le estabas dando de comer, no se queda dormido, lo tienes que despertar, ándale, y todavía no acaba, síguele. Esto es algo que sucede, pero tenemos que enseñarles. Hermana, prenda la cámara. Hermana, haga esto. Hermana, mire lo que está haciendo. Hermana, aparte un tiempo para Dios. Es parte de la decisión. Tenemos como, ya todos lo están aprendiendo, no se sientan mal, hermanos. Este era solamente un ejemplo. ¿Ok? Y luego la segunda pregunta es, ¿qué tan responsable estamos siendo? Como miembro, ¿qué tan responsable soy? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a pedir las ligas, los enlaces, ya pudimos identificar qué familias no se estaban reuniendo. Y esta otra cosa hicimos también nosotros, pongan atención, ¿ok? De eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Pero el servicio lo hicimos en vivo, porque antes lo dejábamos abierto y muchos regresaban para ver el servicio. El lunes, martes o miércoles. Entonces, no se puede tener comunión cuando estamos en distintos tiempos. Tiene que ser el mismo tiempo. Y como iglesia decidimos, se cierra el servicio en vivo, ya no lo puedes ver. De esta manera estamos estimulando al miembro a que fuese responsable y que apartase su tiempo para tener comunión con el pueblo de Dios. ¿Qué tan responsables estamos siendo? Y luego finalmente, hermanos, es ¿qué también estamos pastoreando? ¿Qué también estamos pastoreando? ¿Qué también estamos pastoreando? O sea, ¿acaso a ustedes no les gustaría tener un pastor como el Señor Jesús, hermanos? ¿Les gustaría a ustedes tener un pastor como el Señor Jesús? ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? Perdón, creo que se perdió un poquito. Okay. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, hermano. Ok. ¿Acaso a ustedes no les gustaría tener un pastor como el Señor Jesús? Amén. ¿Verdad que sí? A todos. La otra pregunta sería, ¿por qué ustedes no son un pastor para hermanos como el Señor Jesús? ¿Por qué no eres tú el pastor de los hermanos? ¿Por qué no eres tú el que, fíjate qué bonito, hermanos, se siente bien bonito, bien hermoso, hermanos. La otra vez, como un mes después de la pandemia, me habló un hermano, no voy a decir de qué lugar, me habló un hermano. Y el hermano me dice, hermano Ricardo, ¿cómo estás? Le digo, no, pues estoy bien, hermano, ¿cómo estás tú? Pues bien, bien. Y dice, pues nada más hablé para ver cómo estabas. Dije, espérame tantito, pues eso no es normal. O sea, nadie me habla para ver cómo estoy yo. O sea, yo hablo para ver cómo están. Y dice, nada más quiero saber cómo estás, hermano. O sea, que si estás bien, que estés tranquilo. Dije, ay, qué bonito se siente tener un pastor. No, pues sí estoy bien, hermano. Pues se me antojan unas alitas, ¿verdad? Pues sí estoy bien. No, pues ya es diferente. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Que nosotros tenemos que ser el pastor que queremos tener. Que está más mejor dar que recibir. Que los hermanos anhelan, añoran tener ese tipo de pastor. Ya tienen mucha presión, mucho bullying, ya tienen mucha gente que los está haciendo mal para que nosotros en vez de pastorear los estemos haciendo sentir mal. Así como un padre toma a su hijo, así debemos de tomar a los hermanos. Hablarles, hermano, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué te pasa? Estoy orando por ti. Y de vez en cuando pasar a sus casas, tal vez no puedas entrar, pero puedas dejar algo en la puerta. Puedes dejar un platillo en la puerta. Puedes dejar una bolsa
en la puerta, como muchos de mis hermanos en la congregación lo hicieron, que durante el tiempo de la pandemia quisieron servirnos a mí y a Tali, como la joven que te decía ayer trajo el pastel. O sea, son detalles increíbles. Un texto, un mensaje, una foto. Son cosas increíbles, son estimulaciones increíbles. Hermano, esta clase me sirvió mucho, gracias a Dios por ello. Hermano, estoy orando por ti y aunque nunca me diga que ores por ti, o sea, todos queremos un pastor como Jesús, pero nadie quiere ser el pastor como Jesús. Y hasta que nosotros empecemos a hacer eso, demostraremos la unidad que queremos tener. Fíjate que lo que le dice Jesús a Pedro, ¿me amas? Todos diríamos sí, o sea, todos amamos a Jesús. Bueno, pues es que no se trata solamente de que digas que sí. Se trata que te comportes como Cefas, como Pedro, no como Simón, el hijo de Jonás. Compórtate como una persona hecha y derecha, como una persona madura, como un hombre completo, como una mujer entera. Dale de comer a aquellos que lo necesitan. Busca a ver cómo están. Mira a ver cómo están. Visítalos. Dices, es tan fácil ahora con los medios. Oye, hermano, te voy a hablar por FaceTime. Te voy a hablar aquí por el teléfono. Es tan fácil ahora, hermanos. Es tan sencillo ahora. O sea, Dios nos ha facilitado para que tengamos comunión y aún así no la tenemos. Es que tú no te has dado cuenta que la pandemia nos está dando una hermosa oportunidad. La pandemia sí nos ha destrozado, sí nos ha quebrantado, pero si tú decides, la pandemia te da la oportunidad de buscar la unidad. Puedes tener más comunión con alguien aunque no lo veas físicamente por mucho tiempo, porque ahora le podrás decir, no estoy contigo físicamente en cuerpo, pero estoy contigo en el espíritu. Platiquemos, porque ahora le puedes poner más espacio. Puede ser que la persona, el hermano, la hermana más tímida, ahora sí puede hablar porque lo haces a través de una cámara y tú puedes decir lo que piensa realmente. Puede ser que ahora no seas el único que se ríe, que se rían todos. Hermano, esta oportunidad es una oportunidad de oro. Esta pandemia no la debes de ver como algo negativo, sino como algo positivo en cuanto a la unidad de la iglesia. Para mí, para mi familia, comemos juntos todos los días, algo que a veces no podíamos hacer. Tenemos el tiempo para hablarnos mutuamente. Hermanos, es increíble. Esta pandemia es la gran oportunidad que tantos de nosotros buscamos. Pero si ni aún con los medios le ganamos a Pablo y a Juan, que ellos mandaban cartas y esperaban noticias, si aún con los medios vemos que el hermano me está hablando, ay, ¿qué quedará? Si aún con los medios que tenemos y con los avances, no abrazamos las oportunidades. Entonces, la realidad es que no es la culpa de la pandemia. No es la culpa de la situación. No es la culpa de la confinación. Es nuestra culpa. Somos nosotros los que no hemos querido. Somos nosotros los que no hemos buscado. Somos nosotros los que no hemos solicitado. Somos nosotros los que no nos hemos dado cuenta que esto no es algo malo para nosotros, sino es algo bueno para nosotros, porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas les son para bien. Esto que nos está pasando es lo más hermoso que nos podía pasar en el 2020. Lo más hermoso, solamente que no nos hemos dado cuenta. No lo veas como una adversidad, velo como una oportunidad. No lo veas como un reto, velo como un regalo. ¿Cómo hubiera podido ser que yo viese hermanos a la misma hora de Naples, Florida, de Sonora, de Oaxaca, de Tamaulipas, de Ciudad de México? ¿Cómo hubiera pasado esto? Bendita la pandemia. Que estamos ausentes físicamente, pero en espíritu estamos totalmente presentes. Hermanos, véanlo. Busquen la unidad. Búsquenla como Juan cuando escribió todo el libro de Apocalipsis. Búsquenla como Pablo cuando anhelaba verlos, aunque fuese una última vez. Nuestros hermanos en el primer siglo nos enseñan tantas cosas y eran tan limitados de lo que nosotros tenemos.
Es que la unidad no se define por los medios, ni por el internet, ni por los avances de la ciencia. La unidad se define por el amor y el quererlo hacer. Si tú lo quieres hacer bien, puedes. Pero si no quieres, no importa, aunque te puedas reunir todos los días de la semana, si vas a estar ausente en la iglesia, va a ser siempre lo mismo. Los amamos entrañablemente y pasaremos ahora a preguntas y respuestas. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor.